El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene su origen hace más de 1000 años. Curiosamente, tanto los actuales rusos como los ucranianos consideran su origen el Rus de Kiev. Con 64 principados, entre 1054 y 1224, hubo hasta 83 guerras civiles con 293 príncipes que buscaban dominar el extenso territorio. Aunque en 1206 apareció un problema externo, el imperio mongol de Genghis Khan. A su muerte le sucedió su nieto Batú Khan, el responsable de invadir el Rus de Kiev a gran escala. Batú Khan bautizó el nuevo estado como la Horda de Oro, aunque no pudo llegar hasta Novgorod debido a su frío invierno. Batú Khan impuso la condición de vasallos a los pueblos eslavos, aunque les permitió la libertad de culto y mantuvieron su identidad estatal. Tras 240 años de dominio de la Horda, Iván III el Grande, líder del Principado de Moscú, consiguió someter al ejército de invasores. Así, comenzó la construcción de Rusia. Este príncipe fue el primero que adoptó el título de Gran Príncipe de Rusia y en el siglo XV ya se consideraban un grupo étnico diferenciado de los vecinos. Por su parte, la Horda se dividió en el Kanato de Astracán, el Kanato de Kazán, el Kanato de Siberia y el Kanato de Crimea. Rusia prosiguió su ansia expansionista hacia el oeste, entrando en guerra con el Gran Ducado de Lituania. En 1503 ganó el conflicto, cuadruplicando su extensión. Pero Basilio III, hijo de Iván, siguió batallando. Esta vez hacia el río Dnieper, intentando controlar la mitad oriental de la actual Ucrania. Esta última aún no tenía nacionalidad como tal, en parte por las ocupaciones sucesivas. Aunque la verdadera expansión de Rusia comenzó con Iván IV, apodado como el Terrible. Fue coronado primer zar ruso en 1547 y conquistó diferentes regiones. La única que se resistió fue el Kanato de Crimea. La historia se complica aún más a partir de aquí. Entre los siglos XVI y XVII nacieron el Imperio Sueco, la República de las Dos Naciones, la unión entre el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia, y el Hetmanato cosaco. Los cosacos eran una comunidad de origen turco afincada en la región desde el siglo X, y se enfrentaron a las dos naciones. En el Hetmanato existían ucranianos cosacos ortodoxos y polacos católicos. En 1654 el zarato ruso se adelantó y firmó el Tratado de Pereyaslav con el Hetmanato, por el cual los cosacos rusos guardaron fidelidad al zar a cambio de protección militar. Los ucranianos dicen que fue solo un acuerdo militar, pero los rusos afirman que este fue el momento de incorporación del pueblo ucraniano a Rusia. Pedro I el Grande y Catalina II siguieron aumentando las tierras del recién conformado Imperio Ruso. En 1764, Catalina abolió la autonomía del Hetmanato cosaco, llamándolo Rusia Menor o Pequeña Rusia. Actualmente, este apodo resulta ofensivo para Ucrania. Por su parte, el resistente Kanato de Crimea seguía existiendo gracias a coaliciones con el Imperio Otomano. Declaró la guerra a Rusia en 1768, aunque ésta consiguió la victoria y obligó a Turquía a declarar la independencia de Crimea. El territorio sufrió una gran división entre prorrusos y prootomanos. Las guerras siguieron entre el Imperio ruso y las regiones vecinas. A principios del siglo XX, tras diferentes derrotas y culminando en la Primera Guerra Mundial, las protestas internas se multiplicaron. En Ucrania la historia es más convulsa aún. En 1954, la URSS de Nikita Khrushchev regaló a la RSS de Ucrania la península de Crimea por los 300 años del Tratado de Pereyaslav, a pesar de que solo el 20% de la población era ucraniana como tal y se hablaba ruso. En 1991 se desintegró la URSS y se dividió en 15 países diferentes. En 2014, el presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych, suspendió diferentes acuerdos con la Unión Europea. Ucrania se dividió en dos, con el este de la región decidida a colaborar con Moscú.
Yanukovych tuvo que huir del país y comenzaron los enfrentamientos en la capital de Ucrania. Putin aprovechó la situación para invadir la península de Crimea y organizó un referéndum con tropas militares en la región. Desde entonces, Putin apoya en el territorio a los prorrusos en el este de Ucrania en guerra contra el ejército del país. Los movimientos continúan. Vladimir Putin declaró el 21 de febrero de 2022 la independencia de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass. Tan solo 3 días después, comenzó la invasión de Ucrania, con la OTAN del lado del presidente protagonista, Volodymyr Zelensky.